orar para iniciar con el mensaje de hoy. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por Jesús. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor, que nos permite tener reconciliación contigo. Gracias, Padre, por revelarnos tu palabra, para poder conocerte, para poder conocer tu voluntad y Señor, para que a través de ella podamos ser transformados, Señor, en nuestras vidas. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Gracias, Señor, porque de verdad reconocemos de que tu palabra es infalible, no tiene ningún fallo y no es necesario añadirle nada más, Señor. Tu palabra es buena, Señor, es rica, Señor, nos alimenta espiritualmente, Señor. Te damos gracias de verdad por ella, porque por medio de tu palabra podemos también, Señor, evidenciar el pecado y el estado en el que está nuestra vida y nuestro corazón, Señor, como seres humanos, y cuánta necesidad tenemos de un Salvador, cuánta necesidad tenemos de ti, Señor. Gracias de verdad, Padre. Ponemos este tiempo de enseñanza delante de ti, Señor, en tu presencia, Señor. Ponemos en tus manos para que sea tu Espíritu Santo, Señor, llenándonos con la llenura de su Espíritu, y que sea tú, Señor, sea tu nombre, que sea glorificado y exaltado en todo, Padre Celestial. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, estamos en el libro de Romanos. Estamos en el capítulo 12, estamos ya en la transición. Bueno, ya hemos hecho esta transición la semana anterior, en donde estamos con la cuarta gran sección en la que se divide la carta a los romanos. Entonces estamos ahora en esta sección que es donde Dios transmite su voluntad para el creyente. Pablo está expresando cuál es la parte práctica de todo lo que ha enseñado en los 11 capítulos anteriores. Cómo podemos vivir nuestra salvación, cuál debería ser el funcionamiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo y de cada creyente, tanto en la manera práctica como en la actitud que debe tener cada cristiano. Así que habíamos iniciado con los primeros 2 versículos, que rápidamente vamos a leerlos para poder retomar la idea que Pablo tiene en esta sección práctica. Y dice así en el versículo 1, así que, recordemos, así que nos indica un punto y aparte de lo que anteriormente había estado compartiendo, y nos guía a una transición para ahora comentarnos algo más acerca de todo lo que anteriormente ha escrito. Dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, y este os ruego es una petición. Yo les pido, por favor, por las misericordias de Dios, aludiendo a que el cristiano haga memoria de toda la obra misericordiosa de Dios. ¿Para qué? Dice: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y vimos que cuando nos habla acerca de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, no sacrificio muerto, primero recordemos que el sacrificio, cuando habla en el Antiguo Testamento, era un cordero, sacrificarlo en ofrenda, ¿verdad?, al Señor, para perdonar los pecados, para expiar los pecados del pueblo, etc. Pero cuando vemos acá que nos dice Pablo en sacrificio vivo, es porque lo que está sugiriendo es que nuestra vida debe ser presentada delante de Dios como un sacrificio, pero no para ser asesinado, no para derramar sangre, no para hacer ningún tipo de penitencia, sino que nuestra vida debe ser presentada a Dios y debe mantenerse viva delante de su presencia, delante de su altar, como una ofrenda. Básicamente, la idea detrás de esto, el principio que vimos en este versículo, es que nuestra vida debe estar consagrada a Dios completamente. No solo nuestras debilidades,
no solo las situaciones difíciles, no solo las circunstancias, sino también nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros anhelos, deseos, todo aquello que nace en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. ¿Cómo me encantaría tal cosa? Me gustaría ver a esta persona delante del Señor, soñaría con este carro, cosas materiales, incluso cosas espirituales. ¿Cómo Dios usa a esta persona? Me encantaría que Dios me use como usa a esta persona. No son cosas malas, pero que la sugerencia de cuando nuestra vida debe estar consagrada a Dios es que todo esto debemos traerlo delante de Dios para que sea Dios mismo quien se encargue de guiarnos hacia su voluntad y que nosotros no tengamos control ya de nuestra vida, sino que entreguemos completamente el control de nuestra vida al Señor. Lo que pasa es que muchas veces estamos en un juego entre, Señor, ahora me toca a mí, como si estuviéramos con el televisor. Ahora me toca a mí y agarro yo el control, pero entonces el Señor otra vez se lo devolvemos y estamos muchas veces en este juego. Pero la sugerencia de Pablo acá es que traigamos a memoria toda la obra misericordiosa de Dios, todo lo que en los 11 capítulos anteriores Él ha hablado, ha enseñado a la iglesia, para que entonces nuestro culto racional, o sea, lo más lógico, lo más razonable para el creyente, es que tenga que consagrar su vida completamente al Señor, porque Él es quien ha pagado el precio, quien nos ha salvado, nos ha redimido. Él es quien nos ha limpiado de todo pecado, nos ha justificado, nos ha adoptado, nos ha injertado para recibir de las bendiciones espirituales que habían sido declaradas sobre Israel. Entonces, teniendo todo esto en memoria, sí, Señor, aquí está mi vida completamente. Mi corazón, mis anhelos, mis deseos, sí, todo esto que he querido toda mi vida, con lo que sueño, lo pongo delante de ti, Señor, para que sea tu voluntad, para alinearme a tu voluntad, porque entonces entendemos que nuestra vida en esta tierra no se trata acerca de nosotros, se trata acerca del Señor, y que Él va a proveer y tendrá cuidado de nosotros en cada área. Gloria a Dios, así va a ser. Pero por esa razón, lo más lógico y lo más razonable es que nosotros no podemos hacer nada, no podemos añadir nada a nuestra vida, no podemos añadirle a nuestra estatura. Lo más lógico entonces es que lo traigamos delante del Señor, porque Él puede hacer las cosas posibles, pero no para nuestro deleite nada más o nuestra vanagloria, para su obra, para su gloria. Es lo más razonable. Y entonces, cuando entregamos nuestra vida a Él, Él nos guía a santificarnos. Vivimos en la santificación, por eso dice sacrificio vivo, santo, porque vivimos en santificación, no de una manera perfecta, pero que buscamos al Señor cada vez y reconocemos delante del Señor cada vez que fallamos, porque venimos en arrepentimiento y Él nos limpia, nos lava nuevamente, continuamos. Y se convierte en una ofrenda también, en un sacrificio, una ofrenda agradable a Dios, porque buscamos su voluntad. Entonces, ese es el principio en el versículo 1, entregar, consagrar nuestra vida completamente al Señor. Y el versículo 2 decía, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando habla de no conformarnos, es de no amoldarnos. No amoldarnos ni acostumbrarnos al estilo de vida de este siglo, o sea, de este mundo. Ni en la manera de pensar, ni en la manera de vivir de este mundo, que está gobernado por el pecado. Por lo tanto, no tenemos que adaptarnos, que amoldarnos. No tenemos que amoldar a la iglesia a este mundo,
sino que, dice Pablo, transformados. Y esta palabra transformados vimos que significa metamorfosis, o sea, un cambio de forma completamente. Un cambio de forma no solamente en nuestra manera de pensar, sino también en nuestra manera de vivir. ¿Y cómo debemos de vivir? Consagrados al Señor, renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación es un proceso que va paulatino. No es de la noche a la mañana que ya somos transformados. No, el Señor sí trae salvación de una manera inmediata, una vez y para siempre. Decidimos consagrar nuestra vida al Señor, sí, pero la transformación es un proceso que va poco a poco. Poco a poco, sin presiones. El Señor va caminando a nuestro lado y es la manera en la que Él va renovando nuestra mente. Ahora, ¿de qué manera lo hace? A través de su palabra. ¿Por qué? Porque en su palabra conocemos cuál es su buena voluntad, la cual es agradable y es perfecta. Entonces, no nos amoldamos a este mundo, sino que somos renovados, transformados en nuestra manera de pensar y de vivir, porque de esta manera vamos a comprobar, vamos a constatar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Y saben dónde está la buena voluntad de Dios? En su palabra. En su palabra. Entonces vean cómo es el ciclo, porque es un ciclo. Si nos exponemos y nos saturamos de la palabra de Dios, comprendemos cuáles han sido sus misericordias, nuestra mente comienza a ser renovada, nuestros ojos comienzan a ser abiertos, despertamos, conocemos la verdad y entonces somos transformados, entregamos nuestra vida al Señor y somos consagrados a Él porque comprendemos ahora que esa es la voluntad de Dios, que es buena porque es para nuestro bienestar, que es agradable porque estamos rindiéndolo todo a Él y que es perfecta porque Él es perfecto. Es un ciclo. Y por eso es que tanto cuando predicamos el Evangelio a la gente que no tiene, a las personas que no tienen una relación con Cristo, es necesario exponerlos a todo el consejo de Dios. Es necesario por esto mismo, para que comience una transformación en su manera de pensar y luego en su manera de vivir. Para que entonces comprendan de que lo más lógico y razonable es que entreguen su vida a Cristo. Después de tanta evidencia, de tanta lucha, lo más lógico es que entreguen su vida a Cristo. Y dentro del cristianismo aún más. Porque entonces comprenden de que no se trata solamente de la salvación. Ese es el primer paso, la salvación de nuestro Señor. Porque lo que sigue es que Él quiere usarnos. Por eso necesita que nuestra vida esté completamente entregada y rendida a Él. Porque Él quiere poner en nuestro corazón y en nuestros pensamientos su voluntad. Y hacernos comprender cuál es su voluntad para este mundo, para la iglesia y para cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia. Entonces, Pablo ha puesto este fundamento. Primero, renueve su mente, consagre su vida a Cristo y ahora, entonces, va a comenzarnos a meter en un tema de unidad en el Espíritu. Recordemos, la iglesia en Roma estaba compuesta por judíos mesiánicos y por gentiles, o sea, no judíos. Y había una lucha cultural de cómo debía ejercerse el cristianismo. Si bajo los estándares de los judíos, que traían toda su costumbre, sus tradiciones, o si tenían que adaptarse ahora a los gentiles, ¿cómo debía de ser? Entonces Pablo, los capítulos anteriores, ha hablado acerca de esto, de que cada quien tiene su línea, pero que el Señor, al fin y al cabo, su enfoque es
que de los dos pueblos sea ahora uno solo. No una nueva Israel, sino que sea un nuevo pueblo, el pueblo de Dios, su iglesia. Entonces, al ser esta iglesia multicultural, Pablo está buscando la unidad en el espíritu, que haya unidad entre ambos pueblos, que comprendan que que la prioridad es que ambos pueblos caminen como uno solo, bajo la voluntad de Dios. Y continuamos entonces, a partir del versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, hay un fundamento y ahora Pablo comienza a prepararnos. Ok, usted ha consagrado su vida al Señor. Ese es mi ánimo, ese es mi consejo. Se ha renovado en su mente, en su manera de pensar, en su manera de vivir. Muy bien, ahora sabes que el Señor te quiere usar, pero antes de que Él te use debes comprender de que todo lo que has recibido es por gracia y no debes de jactarte en absoluto de la manera en la que Dios quiere usarte. Cada cristiano tiene una función dentro del cuerpo de Cristo, una función que otra persona no puede cumplir. Pero eso no tiene que darte jactancia de nada, porque es por gracia, es un regalo, no es por merecimientos. Pablo mismo se está poniendo a él como ejemplo. Vean cómo inicia el versículo 3. Lo digo por la gracia que me es dada. O sea, es un regalo, no es porque yo diga, no es porque yo esté jugando de que soy un apóstol o de que yo soy el líder o de que yo soy el fundador, en absoluto. Es por gracia que se los estoy diciendo, porque es la manera en la que lo estoy recibiendo. Yo estoy siendo un instrumento para comunicarles esto de parte de Dios. Que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Y esto está hablándole tanto a judíos como a no judíos. Aquellos que quisieran inflarse de que, es que Dios me está usando, me está llamando para esta obra y me quiere usar de esta manera. Es que yo soy misionero en África, en Europa, en Sudamérica. Esto no tiene que darte una mayor jactancia en absoluto, porque dentro del cuerpo de Cristo todos valemos la sangre del Señor y ninguna función vale más que otra. Simplemente todas son necesarias, todas son importantes y son necesarias para que el cuerpo de Cristo funcione. Tanto el que limpia el baño, como el que recibe en la puerta, como el pastor. Todos son necesarios porque son un solo cuerpo, un solo equipo. Es uniformidad. El hecho de que cada uno tenga diferentes funciones dentro del cuerpo de Cristo no quiere decir que tenga que haber división o separación de los miembros. Más bien, con aún más razón, es necesario que haya unidad. Entonces Pablo los está preparando. No tiene que pensar de sí más de lo que usted es. No debe de jactarse en nada, sino piense de sí con cordura, o sea, con sabiduría, con entendimiento de lo que nos dice la palabra de Dios, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y es que esto es importante. A cada uno nos ha sido dada una medida de fe, no para creer en el Señor o para no creer, sino conforme al propósito que el Señor nos ha llamado. Y conforme al propósito que el Señor nos ha llamado, esta medida de fe se va a poner en acción. Ahora, cuando habla de medida de fe, no está hablando de cantidades.
sino que está hablando acerca de la fe doctrinal de la palabra de Dios. O sea, que cada uno debe estar sujeto a lo que nos dice la palabra de Dios para ejercer y funcionar dentro del cuerpo de Cristo. No es que usted tenga un llamado y ya obra a la libre. Monopolice el llamado de Dios en su vida o los dones del Espíritu que pronto vamos a ver, sino que conforme a la medida de fe, conforme a lo que el Señor nos ha hablado en su palabra, conforme a esa medida, conforme a este estándar, es que nosotros debemos ejercer nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. No hay que añadirle nada, ni espectáculo, ni bulla, ni emocionalismo, nada, porque la obra es del Señor. Él es quien va a ir poco a poco edificándonos. Entonces Pablo les anticipa: bájenle, sean humildes, mansos de corazón como nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro mayor ejemplo de no jactarse de nada, porque ese es el llamado de Pablo, a la humildad. A pesar de que estemos sirviéndole al Señor, debemos hacerlo en humildad, sin discriminar, sin hacer excepción de personas. Todos somos iguales, valemos la sangre de Cristo. Lo que nos diferencia es la función que tenemos dentro del cuerpo, pero eso es indiferente. Simplemente el Señor quiere usarnos a todos, desde el nuevo creyente hasta el que tiene años en el Evangelio. Versículo 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. ¿Muy bien? Todos necesitamos unos de los otros. Desde el que tiene el don de servir, necesita del que tiene el don de exhortar, del que tiene el don de enseñar, para poder aprender cómo funcionar, cómo poder servir, si lo que estoy haciendo verdaderamente es un servicio, o si es una idea mía, si es una idea errónea. El Señor ha compuesto un cuerpo de una manera tan perfecta, y nos ha ensamblado tan perfectamente, que veámoslo literal, así. Si usted se corta un dedo, su cuerpo no vuelve a ser igual. La función de la mano no sigue siendo la misma. Pierde habilidad. Por eso los miembros no deben de estar separados. Deben de estar apegados al cuerpo. Y ese cuerpo que el Señor ha constituido es la iglesia. Hay quienes dicen: yo no me congrego, pero sigo siendo parte del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo abarca toda la iglesia. Pero eso es un engaño, es un pretexto, porque bíblicamente vemos en el libro de los Hechos que no habían cristianos nada más ahí por doquier, sino que se reunían porque había una constitución del espíritu de unidad. Por eso es necesario congregarse, pertenecer a una congregación, porque el Señor quiere usarnos como cuerpo unificado. No quiere usarnos un día aquí, otro día allá, otro día allá y otro día acá. No, el Señor ha llamado a cada iglesia, a cada congregación con un propósito específico. Y tenemos, si el Señor nos está trayendo a esta o a otra congregación, tenemos que darnos a la voluntad del Señor, porque Él quiere usarnos. Si, mi mano no puede realizar el trabajo que necesita el cuerpo, de mi hermano Roberto, yo no puedo instalarle mi mano, adaptarle mi mano, porque él no va a hacer la misma función que su mano. Si él necesita hacer una cirugía
a un animal. Yo no tengo la habilidad en mi mano para hacerlo, pero sus manos sí. Entonces, ¿sí me entienden? ¿Cómo el Señor ha edificado a un cuerpo perfecto? Ahora, el hecho de que cada congregación tenga un lugar de reunión no quiere decir que estemos separados. Hay unidad en el mismo espíritu porque trabajamos para el mismo objetivo, que es para el reino de Dios. Pero la cosa es que nosotros, ¿dónde estamos funcionando mejor? Por eso, cuando consagramos nuestra vida al Señor y somos renovados en nuestra mente, en nuestra manera de pensar y vivir, comprendemos, ok, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Sí, tú nos has dado tu espíritu y me estás guiando a este lugar. Y cuando estamos en ese lugar es servir con todo al Señor, poniendo siempre nuestra mirada en el Señor, no en el hombre, sino en lo que el Señor nos está guiando a hacer. Entonces, por eso, versículo 4 nuevamente, de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Estamos apegados. Aunque vivamos, tengamos ADN o genética diferente, estamos unidos en el Espíritu. Estamos unidos en el Espíritu. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1. Versículo 27. 1 Corintios 1, 27. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, si había duda de que nuestro pecho se infla de jactancia, de orgullo y la manera en la que el Señor ha escogido lo vil, lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Porque son los que quieren dejarse usar, los que están disponibles. Así que si sabiendo que eres miembro del cuerpo de Cristo, estás disponible, el Señor te quiere usar. Y Él lo va a hacer. Cuanto más disponibles estemos a Él, Él hará su obra en nosotros. Continuamos entonces. Todo esto es una preparación, un preámbulo de Pablo para luego comenzar a hablar acerca de los dones del Espíritu. Ok, ahora sí, la manera práctica. Preparen sus corazones, sus mentes, que el orgullo se minimice al máximo. Ahora sí, veamos la funcionalidad, cómo el Señor nos llama para ser usados y cómo debemos usarlo. Ahora, hermanos, si el Señor a usted le ha llamado, Él le guiará y le proveerá a lo que le ha llamado a hacer. Hay un propósito específico que cada uno de nosotros debe cumplir. Y el Señor lo hará. Lo que necesita nada más es disposición, disponibilidad. ¿Estamos disponibles? El Señor proveerá todo lo necesario para que puedas cumplir su voluntad, para que toda la gloria sea para Él. Amén. Muy bien. Entonces, habiendo dejado claro todo esto, todo este preámbulo, ahora Pablo comienza entonces a hablarnos acerca de la funcionalidad, el ejercicio de los miembros del cuerpo. En la segunda parte del versículo 6 dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad,
el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Muy bien, esta lista de dones se completa con Efesios capítulo 4 y con Primera de Corintios capítulo 12. Hay una lista de alrededor de 21 dones del Espíritu, los cuales se concentran en esos 21, pero se extienden a diferentes áreas. Pero hoy vamos a ver estos que tenemos acá. Yo lo animo a que usted pueda en su casa estudiar Efesios capítulo 4 y 1 Corintios capítulo incluso 12, 13 y 14, que nos habla acerca de la funcionalidad de los dones. Muy bien. Entonces, primero que nada, Pablo insiste en versículo 6 diciendo: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. No leemos esa parte, ¿verdad? Bueno, estamos repasándola acá. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, recordando, afirmando de que es un regalo. No tenemos por qué jactarnos, enorgullecernos de la manera en que el Señor nos quiere usar. Es un regalo, y es un regalo por gracia. No importa si te sientes inútil o piensas que eres inútil para Dios, el Señor transformará tu manera de pensar, pero lo cierto es que Él te quiere usar, porque es un regalo. Las habilidades, los talentos, tu trabajo, la manera en la que usted vive su vida, o sea, hay cosas que el Señor ha puesto específicamente en usted para usarlos para su gloria, porque Él te quiere usar en esa área. Dios te quiere usar en esa área. Y gloria a Dios, porque es un regalo que Él nos ha dado sin merecimientos ni porque lo hemos ganado, simplemente porque ha visto en nosotros que somos terreno fértil en donde Él quiere usarnos. Quiere usarnos como instrumentos suyos. Entonces dice, profecía. Este don, principalmente, su objetivo es transmitir la palabra de Dios con un mensaje específico. Este don es guiado por el Espíritu Santo. No es guiado ni por la imaginación, ni porque la persona sepa lo que le ha acontecido a los demás, ni la situación, ni se es influenciado por lo que una persona en específico está pasando, porque eso se convertiría en manipulación, en emocionalismo. Entonces, por eso la persona que tiene este don lo ejerce guiado por el Espíritu Santo, con mucho temor de Dios. No abre su boca a la ligera. Ahora, algo importante con este don, según el Nuevo Testamento, en su contexto, este don es usado para transmitir una palabra específica de Dios en momentos específicos. Y cuando hablamos palabra específica de Dios, no está hablando de una nueva revelación, sino que está hablando de lo que nos dice todo el consejo de Dios. Ese es su fundamento. No una idea, no un invento. No, el Señor me dice, el Señor te dice, así dice el Señor. Esas son muletillas que se han prestado para desenfocar completamente el contexto bíblico de este don. Y por eso es que hay controversia muchas veces dentro de la iglesia y confusión. Pero aquella persona me dijo tal cosa y no se cumplió. Bueno, porque probablemente o entendiste mal o la persona lo ejerció mal, fuera de contexto. Entonces, por eso siempre debe ir de la mano con la palabra de Dios, con la medida de la fe, que es la palabra de Dios. Entonces, este don, dentro del contexto del Nuevo Testamento, no es para una nueva revelación, no es para predecir el futuro, sino
para transmitir la palabra de Dios para momentos específicos. Un ejemplo, en el libro de Hechos, cuando Pablo está a punto de ir a Jerusalén, el profeta Agabo le dice: el hombre de quien es este cinturón y se amarra las manos, así lo llevarán a Jerusalén. Esto le sucederá en Jerusalén. Ahora, esto no era que el profeta estaba siendo guiado a profetizar o hablar acerca de lo que va a acontecer sobre Pablo. Pablo ya sabía el sufrimiento, porque Dios ya había tratado con él directamente. Esto era una confirmación de que era por ahí. No era como muchos pensaban, los discípulos pensaron, que no tienes que ir a Jerusalén, escucha lo que te va a pasar. No, es que yo entiendo que eso va a pasar. Y esto es una confirmación de ánimo, de afirmación, de que esto es la voluntad de Dios, que yo continúe este camino. ¿Sí me voy a entender? No es que le esté diciendo: a usted le va a pasar esto y lo otro, sino que el Señor va a tratar directamente contigo primeramente, y Él va a confirmar a través de su palabra. En 1 Corintios, en capítulo 12, habla acerca de la profecía. En el capítulo 14, habla acerca de cómo ejercer este don, que es para animar, para exhortar, para afirmar y para guiar, no para adivinación. Porque ese es el peligro, que muchas veces se puede entrar en la adivinación. Pero dentro del contexto bíblico, este don se usa para la edificación, no para anticiparte, para afirmar los pasos que estás dando en el Señor. Así que hay que tener mucho cuidado, mucho discernimiento y mucho temor del Señor cuando el Señor usa a una persona con este don. Ahora, el hecho de que Dios te use en profecía no quiere decir que tienes que abrir un ministerio de profecía o que ya eres profeta. ¿Sabe la manera en la que el Señor nos usa diariamente en la profecía? Recordando la palabra de Dios. Cuando estamos en oración, cuando estamos orando por alguien y viene el Señor, trae algún versículo, alguna cita bíblica y compartimos con la persona, el Señor está animando, está afirmando y está consolando con su palabra. Estamos siendo usados en profecía. Cuando cantamos una de las canciones que son bíblicas, que hablan verdades y principios bíblicos, eso conforta nuestro corazón al recordar la palabra de Dios. Bueno, estamos cantando profecía. Cuando estamos predicando y estamos viendo cada versículo que trae exhortación, que trae ánimo, que trae consuelo a nuestra vida, eso es, estamos enseñando, estamos transmitiendo profecía, porque esa es la función del don, porque la revelación ya el Señor la ha dado y la tenemos acá, no hay más revelación, toda está acá en su palabra. Así que tenemos que tener claridad respecto a este don. Continúa la lista, dice, en servir, o el de versículo 7, o el de servicio, en servir. Esta palabra en su original es diaconía, lo que conocemos como diácono. Es la persona que tiene una facilidad para servir y para buscar cómo sustentar las necesidades inmediatas que hay en la iglesia, tanto en el templo como en los hermanos de la iglesia. Y ¿quiénes caben acá dentro de este don? Bueno, los que sirven con la limpieza, con la hospitalidad, dándole la bienvenida, quienes ayudan, ven la necesidad y buscan cómo poder ayudar, tienen esa facilidad de servicio. Hay personas específicas que tienen un don increíble, tienen una pasión y un deseo
por servir. Entonces, esto es uno de los dones a los que Pablo está hablando, cerca del servicio. También nos dice, o el que enseña en la enseñanza. Ahora, la enseñanza, este don, usted lo puede ver en una persona que tiene la habilidad de interpretar el texto bíblico y luego aclarar su significado y poder explicarlo de manera clara. Y esto necesitamos mucho en la iglesia. Que cada creyente pueda comprender cómo poder interpretar la Escritura, pero no solamente eso, sino cómo poder transmitirla. Y esto incluye a los pastores y líderes dentro de la iglesia. Ahora, recordemos que cada uno de estos dones son dones dados por Dios. Necesitan ser guiados por Él, por lo tanto debemos depender de Dios para poder ejercerlos. Ahora, el que tiene el don de enseñanza necesita, obligadamente, y requiere pasar mucho tiempo en la Escritura para poder esperar en el Señor y estar actuando bajo el dominio del Espíritu Santo. Porque es algo delicado enseñar una sana doctrina. Entonces hay quienes tienen este don y esta facilidad. Versículo 8, el que exhorta en la exhortación. La palabra exhorta, que significa, es parakaleo, que lo que significa esta palabra en griego es consuelo, instrucción y ánimo. No es regañar, sino es animar. Y estos significados operan juntos, porque cuando una persona está siendo usada en exhortación es porque está animando a una persona hacia una acción. No es que la confronta en sus errores, en su pecado y lo deja ahí y ya. No, sino que con amor, compasión, confronta a la persona conforme a lo que dice la palabra de Dios, no a su perspectiva, y lo anima a una acción. No la obliga, la anima a una acción. Hay personas que tienen verdaderamente este don. Hay otras que no. Y usted lo ve en su carácter, en su manera de confrontar y decir las cosas, que no tienen dulzura. Pero hay personas que, verdad, el Señor las usa grandemente, con un corazón compasivo para este don. Luego dice, el que reparte con liberalidad. Esta palabra liberalidad no quiere decir que tiene que andar de mano suelta, dándole a todos y a todo, y cuanta necesidad haya en la iglesia, ahí va. No. Esta persona que tiene el don de dar debe ser muy responsable, porque son los recursos y es de la provisión de Dios para su vida y a través de su vida para poder bendecir a otros. Son personas que tienen la facilidad de poner a disposición del Señor sus recursos materiales, financieros, para poder sustentar alguna necesidad en momentos específicos, no siempre, y por eso necesita ser guiado por el Espíritu Santo. Bien, ahora, por último, nos faltan dos. Es el que preside con solicitud. Esta palabra preside entra dentro de los dones de liderazgo, porque es parte del liderazgo administrativo de la iglesia. Este don de liderazgo consiste en guiar y administrar o gestionar asuntos de la iglesia. Por lo tanto, con aún más razón, debe ser guiado por el Espíritu Santo, porque va a guiar a la iglesia hacia un objetivo espiritual. No nada más por capricho o porque se le ocurrió algo, no, sino que ser guiado por el Espíritu Santo a guiar la iglesia hacia un objetivo específico, que es la voluntad de Dios, y debe usarse con mucha diligencia, como dice acá, con solicitud, lo que quiere decir con mucha diligencia, o sea, responsabilidad y temor de Dios. Y por último, misericordia. El que hace misericordia con alegría.
Y esto es lo que a muchos les hace falta, nos hace falta, ser misericordiosos, y no por obligación, sino con gozo en nuestro corazón. Primero recordemos cuál es el concepto de misericordia. Es recibir lo que no merecemos. Misericordia es recibir lo que no merecemos. Y más bien, lo que no merecemos, eso es lo que recibimos. ¿Qué merecíamos? La muerte, por causa del pecado. Pero aparte, ¿qué fue lo que el Señor nos dio? Gracia y misericordia, compasión, salvación y justificación. Entonces, exactamente esa dinámica es lo que el Señor quiere que transmitamos a otros. Hay personas que tienen un don, este don súper desarrollado, pero la verdad es que es necesario que este don se ejercite en toda la iglesia, en nuestra casa, con nuestras familias, con nuestros hijos, nuestro cónyuge. Es necesario ejercerlo en la calle, cuando nos gritan o el tráfico o algo sucede. Es necesario que todos desarrollemos este don de misericordia, que lo usemos con alegría y con gozo en nuestro corazón. Y la única manera de poder ejercerlo es buscando al Señor, porque Él es la fuente de misericordia. En nuestro entendimiento, difícilmente, porque la naturaleza humana, ¿qué es lo que busca? La justicia humana. Pero el Señor es el único que puede darnos la sabiduría para ejercer la misericordia. Entonces, vemos que esta sección verdaderamente es la parte práctica de cómo ejercer nuestra salvación, nuestro cristianismo. Todos somos necesarios, todos los miembros, cada función, cada llamado es necesario que esté compactado y unido por el Espíritu en un solo cuerpo de nuestro Señor. Entonces, es claro que el Señor, en medio de esta diversidad de dones, quiere usarnos a todos. Para todos hay un área en donde el Señor te quiere usar. La cosa es si estás disponible para ser usado por Él. Y para eso, los pasos primeros son consagrar nuestra vida al Señor, cambiar nuestra manera de pensar y de vivir, nuestro estilo de vida, para rendirlo completamente a Él y poder comprender que esta es su voluntad, que Él nos quiere usar de esta manera, en unidad. Amén. Gloria a Dios por eso. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra, que es tan clara, Señor. Gracias por tu gracia, que nos llama no solamente a salvación, sino también a ser usados por ti. Nos llama para estar disponibles para ti. Y gracias porque comprendemos que tu voluntad es el ser usados para tu gloria, ser instrumentos de tu gloria. Gracias, Padre, de verdad. Qué privilegio tan grande. El saber de que tú nos quieras usar para involucrarnos en tu obra redentora, en tu obra reconciliadora, en tu obra salvadora para este mundo. Gracias de verdad. Rendimos a ti nuestras vidas. Esta iglesia, Señor, se rinde a ti completamente, es consagrada para ti. Levantamos la mano en disponibilidad para lo que tú quieras hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas en esta ciudad de Liberia. Te damos toda la honra y la gloria a ti. Y gracias por los dones que tú has puesto en cada uno de mis hermanos y hermanas. Guíanos, por favor, por tu Espíritu y ayúdanos a comprender cómo poder ejercerlos y ponerlos en funcionamiento cada día para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.